Hermanos, siempre me alegra verlos de verdad, ¿no? Ustedes son una bendición para mi vida, espero serlo yo para ustedes, ¿no? Bien, amados hermanos, hoy tenemos nuestro maravilloso culto de adoración, y el culto de adoración es de adoración no tanto por lo que se canta, parte de la adoración es el canto que hacemos a Dios, sino por la exposición de su palabra. Y yo le pido a usted que ore mucho por mí siempre, porque quiero ser fiel a la exposición correcta de la Escritura. Amén. Alguien diría, bueno, eso es fácil. No, no es fácil. Es algo que requiere mucha responsabilidad, y que aparte de eso requiere también gracia de Dios, aparte del conocimiento, para exponer correctamente lo que la palabra de Dios enseña. Así que, amados hermanos, hemos venido tratando el tema de la nueva relación que tenemos con el pecado los cristianos. Yo quiero que esa serie de enseñanzas sean para usted un motivo de aliento para seguir adelante en esta lucha que tenemos a diario contra el pecado, recordando que al fin y al cabo pues somos victoriosos, no por lo que hayamos hecho ni lo que lleguemos a hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y el hecho de que usted esté aquí hoy escuchando esta palabra es una gracia maravillosa de Dios. Mucha gente no tiene el corazón para poder sentarse en un lugar a escuchar una enseñanza correcta. Amén. Hermanos amados, yo les voy a pedir que vayamos nuevamente a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y la semana anterior vimos este pasaje, pero yo quiero ahondar un poquito más en él y darle de pronto un enfoque hoy más práctico. Amén. Así que vamos a leer nuevamente el 14 al 25 de Romanos 7. Les decía a ustedes que quiero hacer esta pequeña serie acerca de la seguridad de la salvación, basada en capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Estamos terminando el capítulo 7 y vamos a entrar la próxima semana al capítulo 8, que es un capítulo maravilloso. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Señor, una vez más pongo en tus manos esta enseñanza, y te pido que me des la gracia a mí para exponerla, y la gracia a los hermanos para recibirla correctamente. En ti confiamos, Señor, y a ti bendecimos a través de esta exposición bíblica. Hermanos, la semana anterior hablamos acerca de este mismo pasaje bíblico, y les puse como título hace 8 días, la lucha interna del cristiano. Hoy creo que le ponga el nombre que usted quiera. Yo le puse la lucha interna del cristiano 2, ¿sí? Parte 2. Pero, ¿por qué? Porque me parece que este tema es clave, ¿sí? He visto a lo largo de mi vida mucha gente luchando contra el pecado y estando llena de miseria, yo diría yo, por causa de que consideran que por el hecho de tener que luchar y batallar y ser tentados en el pecado, no son creyentes. Cuando lo que estamos viendo en la Escritura nos dice es todo lo contrario. Que si alguien está luchando contra el pecado, que si alguien está batallando contra la tentación, que si alguien, a pesar de que cae en algún pecado, no quiera vivir en ese pecado, es porque verdaderamente es hijo de Dios. Porque eso no le pasaría a un incrédulo jamás. Los incrédulos están vendidos al pecado. No quiero volver a exponer todo el pasaje porque quiero darle una aplicación práctica, pero sí quiero que retomemos nuevamente parte de la enseñanza que dimos hace 8 días. Romanos 7:14 nos sirve para responder varias preguntas que yo creo que todo cristiano sincero se ha hecho en su vida. Preguntas como ¿cuáles? ¿Por qué, si hemos nacido de nuevo, los cristianos aún pecamos? Sería maravilloso, ¿no es cierto?, que el día en que Cristo nos salvó,
nacimos de nuevo, a partir de ese momento nunca más volviéramos a pecar, sería maravilloso, pero no es la realidad que nos muestra la Biblia. Otra pregunta que nos hacemos los cristianos sinceros: ¿por qué aunque deseamos con todo el corazón honrar a Cristo, es tan fácil ceder al pecado y con cierta dificultad obedecer al Señor? O sea, es más fácil obedecer el pecado que obedecer al Señor. ¿Por qué si somos hijos de Dios? ¿Por qué si deseamos con el corazón obedecer al Señor? ¿Por qué? Es una pregunta que nos hacemos o que nos hemos hecho, que me la hacen a mí también como pastor a veces. Otra pregunta: ¿por qué se siente tan mal cuando pecamos? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Algunos dicen: ¿por qué no podemos ser como los demás y estar tranquilos haciendo lo que nos plazca? Alguna vez un joven fue y le preguntó a un predicador reconocido, un buen predicador, después de una enseñanza, él dijo: pastor, yo no creo ser cristiano, yo creo que soy un pecador, yo creo que no soy un hijo de Dios. Y él le explicó por la Biblia, y él como que no se convencía, ese muchacho. Hizo una cosa muy práctica este predicador, le dijo: en esta ciudad donde tú vives, porque el predicador no era de ahí, estaba de visita en ese lugar, pero en esta ciudad donde tú vives, ¿hay una taberna, hay un bar, hay una discoteca? Y dijo: uy, claro, eso hay hartas. Piensa en la peor de todas, la peor, la más corrompida de todas, la que más le fascina a toda la gente mundana. Y él dijo: sí, vino a la cabeza aquella discoteca, aquel parrandeadero. Le dijo: haz una cosa, y yo te ordeno en esta hora que vayas a ese lugar y te metas en ese sitio y bailes todo lo que quieras y tomes todo el trago que quieras, y yo espero que hoy te vayas con alguna muchacha, y te pido que lo hagas, pero ve ahora, porque tú dices que no eres cristiano. Y ese muchacho se paró y dijo: no, pastor, yo no puedo hacer eso, no lo puedo hacer. Y le dijo: entonces tú eres cristiano. Ahora, yo no estoy diciendo que una conducta moral nos lleve a la conclusión de que somos cristianos, porque hay gente que no le gusta bailar, y no por eso no son cristianos. De pronto es que bailan muy mal. No. Hay gente que no le gusta el trago y no son cristianos. Eso es una actitud del corazón. Es un cambio de corazón que Dios hace, pero todavía, y ese es el primer punto que quiero que veamos hoy, recordar que el pecado aún vive en nosotros. El pecado aún vive en nosotros. Aunque el pecado no reina en el cristiano, sí tiene una gran influencia sobre nuestra naturaleza carnal. Tiene una gran influencia en esa parte carnal que aún nos queda en nuestro ser. Por eso Pablo comenzaba diciendo: mi carne, estoy vendido al pecado. No quería decir que él fuera un pecador en sí mismo, pero él sabía que todavía pecaba y que tenía una lucha contra el pecado en su corazón, una disputa grande. ¿Cómo podríamos describir esta morada del pecado todavía en nuestra vida? Algunos teólogos lo llaman el pecado remanente. Quiere decir que es un rezago de nuestra vieja naturaleza que aún se revela contra Dios desde nuestro interior. O sea, todavía en nuestro interior, a pesar de que hay un corazón redimido, un corazón que anhela la santidad, hay una parte en nosotros allá adentro que se revela cada día contra Dios. Y eso es lo que nos incita a pecar y a desobedecer al Señor. Por eso es que todavía es más fácil, a pesar de que somos hijos de Dios, en la medida en que nosotros le demos lugar a la carne, obviamente, todavía es más fácil pecar que obedecer a Dios. Bueno, yo sé que en la medida en que nosotros tenemos una comunión mucho más fuerte y un conocimiento más amplio de la doctrina cristiana y de la palabra de Dios, no solo como una teología, una teoría, sino como una vivencia nuestra, para nosotros es mucho más deleitoso hacer la voluntad de Dios y obedecer a Cristo. Claro que sí. Pero todavía, y hasta el día en que nosotros partamos de esta tierra, habrá una inclinación hacia el pecado, a hacer lo que nos parece, lo que se nos antoja, y que desafortunadamente siempre es en contra de lo que Dios ordena en su bendita palabra. Así que el pecado aún vive en nosotros, pero no reina. Sin embargo, tiene un gran poder de influencia en nuestra vieja naturaleza. Volvamos al versículo 15. Versículo 15. Tenga la Biblia abierta porque aquí usamos la Biblia. Dice: porque lo que hago no lo entiendo. Mire cómo dice Pablo, parece un juego de palabras, ¿no? Pero es claro, dice: porque lo que hago no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiende? Porque él sabe que no debe hacer eso. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo le pregunto, cuando usted peca, ¿usted aborrece eso?
Hay un aborrecimiento. Claro, algunos me dicen, pero es que se siente bien. Sí, claro, y si no se sintiera bien la gente no pecaría. Pero en nuestro corazón hay un rechazo a ese pecado. En nuestro corazón. Así que lo que hay en el corazón del creyente es un conflicto entre lo que deseamos hacer y lo que a veces terminamos haciendo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo no quería, pero terminé diciendo lo que no debería haber dicho? Terminé yendo a ese lugar y no debería haber ido a ese lugar. Yo lo sabía. Yo no quería hacer eso, pero lo hice. Esa es la morada del pecado todavía en nuestro corazón. ¿Y qué produce eso? Miren las palabras de Pablo en el versículo 19 también lo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea que hay una tensión. Cuando hablo de tensión quiere decir como un roce, como un conflicto en nuestro corazón, en nuestro ser, por hacer lo que agrada a Dios. Y la realidad es que aún cedemos en ocasiones y en muchas ocasiones al pecado, hermanos amados. También en el versículo 20 y 21 nos describe un poco más acerca de esta naturaleza pecaminosa. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Realmente esto no es una naturaleza pecaminosa, sino un rezago del pecado en nuestra vida. La naturaleza pecaminosa es la del incrédulo, ¿sí? El cristiano tiene un rezago, un remanente de pecado. Vuelvo y leo 20 y 21. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mire, Pablo aquí nos está excusando. No tengan esa idea dualista. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que era el dualismo? Es una idea filosófica que está muy difundida hoy en el mundo, pero que eso viene de la antigua Grecia. Que decía como el famoso yin y yang. Hay una parte buena y una parte mala. La carne nunca es buena, el espíritu siempre es bueno. Así que en conclusión, a Dios no le importa lo que usted haga con el cuerpo, sino le importa su espíritu. Así que haga lo que quiera con su cuerpo, que al fin y al cabo va a ir al cielo. Eso es una idea dualista, herética, y completamente contraria a las Escrituras, porque la Biblia dice que si somos de Cristo, honraremos a Cristo con nuestro cuerpo. Amén. Entonces, hermanos, no está excusándose Pablo, sino lo que está dando a entender es que es muy diferente dentro de nosotros. Hay una división, hay una separación de la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado por el poder del Espíritu Santo y por su bendita gracia, y ese rezago, esa naturaleza carnal que todavía permanece allá en nuestro interior. No está diciendo, porque posiblemente algunos estaban pensando allí que lo que había pasado era que pues ya no había pecado en su vida, pero que la naturaleza nueva que Dios les había dado salió defectuosa. Entonces todavía ahí trae algo de pecado. No, Pablo está diciendo, no soy yo. Yo quiero obedecer a Dios porque yo soy un hijo de Dios. No. Pero todavía no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él sabe que Él es responsable por todos sus pecados, pero sabe que no es lo que Dios le dio. Dios le dio un nuevo corazón, que se deleita en la verdad. Como dice aquí mismo, que se deleita en la ley de Dios. Eso no lo hace un incrédulo. Pero todavía hay una maldad allá encostrada, todavía metida dentro de su ser, con la cual está batallando y con la cual nosotros estamos batallando como cristianos. Así que el pecado no es el rey de nuestra vida. Y si el pecado reina en su vida, le tengo noticias, usted no es cristiano. Pero puede serlo, si se arrepiente y si confía en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero quiero decirle otra cosa. Si el pecado no reina, entonces ¿dónde está el pecado? Bueno, el pecado lo podríamos describir como un huésped indeseado en nuestro interior. ¿Cuándo nos desharemos de ese pecado? ¿Cuándo se le podrá hacer juicio de lanzamiento? El día en que ese pecado se quede acá, cuando usted ya deje de vivir en esta tierra, muera físicamente junto con este cuerpo carnal, el pecado se quedará allí y nosotros volaremos a la gloria. Y el cuerpo resucitado que recibamos en el futuro ya es un cuerpo libre absolutamente de pecado. Amén. ¿Usted no se goza en eso? Amén. Había un canto antiguo que decía, me verás en gloria. A mí me fascina, es que yo soy muy raro, soy viejo. Y lo cantábamos, coro pentecostal, pero muy bueno. Y a mí me fascinaba porque yo me imaginaba ese día de gloria. Me verás en gloria, me verás, cantando alegre por toda la eternidad.
Y eso es lo que usted tiene que esperar como cristiano. Escuche, muchos de ustedes están acá y están jugando. El pecado no mora, reina en sus vidas. Arrepiéntanse, porque no morarás en gloria. Maldecirás todos los días de tu existencia, Dios. Maldecirás todos los días de tu existencia eterna a los que estuvieron a tu lado y nunca te testificaron de Cristo. Maldecirás aún a los que te predicaron, porque los odiarás, porque nunca realmente te sometiste al Salvador, a pesar de que se te habló la verdad. ¿Y por qué digo que lo maldecirás? No porque sea justo, sino porque cuando estés en el infierno, esa maldad que hoy todavía está restringida por Dios en esta vida, se liberará. El infierno tiene que ser el lugar más horrible del mundo. ¿Sabe por qué? Bueno, no el mundo, no sé decirlo el mundo, pero el lugar más horrible porque es el lugar donde la gente aviva y está en plenitud toda su maldad, sin ya la gracia restrictiva de Dios. Así que lo de las llamas no es necesario. El odio que se profesan unos a otros en ese lugar es suficiente para que sea eso, un infierno. Pero hermano, estamos hablando de esperanza, amén. Estamos hablando de Cristo el Salvador que nos libra. Si nos humillamos, si nos arrepentimos, si dejamos de pensar en que nosotros somos buenos, para rendirnos a Él por la fe. Ese nos puede salvar, y ese es el Señor maravilloso. Versículo 24, ¿qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa expresión lo resume todo. ¿Qué era lo que Pablo sentía? Esta expresión la tiene que haber hecho usted en su vida. Y le cuento, no una vez, sino muchas veces, allá en su corazón. Yo no estoy diciendo que le ponga a gritar eso en la ducha, ¿sí? Le estoy diciendo que eso pasa, o no le pasa. Yo hago eso en mi corazón. Mira, hay días que yo estoy en oración y le digo, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué todavía a veces vuelvo y caigo en esto? ¿Por qué a veces no controlo mi lengua? A veces dice, miserable de mí. O sea que el pecado para un creyente es una carga. Yo no entiendo cómo gente viene a las iglesias, está en pecado abiertamente y dicen que están bien con Dios. Yo no lo entiendo. Pues la única explicación es que están muertos espiritualmente, porque un muerto no siente nada. Coja un cadáver y dele puños, no se va a quejar, no siente nada. Usted le puede meter una puñalada a un cadáver y él no va a sentir nada, pero hágalo con un vivo y se va a quejar, porque está vivo, porque tiene sensibilidad. El creyente, como Pablo, se lamenta terriblemente del pecado que mora en él. El creyente no quiere el pecado, pero el pecado está ahí. Y él pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Y se acuerda que yo les expliqué a ustedes que muy probablemente esta referencia que hace Pablo aquí a este cuerpo de maldad ilustra o era ilustrado por algo que hacía una tribu cercana al pueblo donde nació Pablo, que era Tarso, que castigaban a los asesinos colocándoles o amarrándoles el cuerpo de su víctima a la espalda. Imagínense qué muerte tan horrible, ¿no? Y qué castigo tan severo, pero yo pienso que también es justo, si realmente lo mató. Lo que hacía es que si usted en ese pueblo asesinaba a alguien, cogían el cadáver del muerto y se lo amarraban a la espalda de tal manera que usted no se pudiera zafar. Y lo estaban vigilando, obviamente, para que no se zafara. Y esta persona tenía que agonizar junto con el cadáver que estaba a sus espaldas. Esta persona tenía que llevar la putrefacción de su víctima sobre sus espaldas. Y Pablo hoy dice, aquí está diciendo, el pecado para mí es ese cadáver pútrido en mi espalda. ¿Es para usted eso? ¿Es una carga? Y sin embargo, bendito sea Dios que el capítulo 7 de Romanos no termina ahí. Gracias a Dios porque hay otro versículo. ¿No le ha pasado eso a veces cuando lee la Biblia y dice, uy, si termina acá grave? Pero mire lo que dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vuelvo y le repito, Pablo no está justificando ni excusando nada, está expresando una realidad en el cristiano, pero él dice algo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, y eso es muy significativo, porque él está diciendo, ok, el pecado es terrible para mi vida, es una lucha constante, es una tensión terrible en mi vida, pero sabe una cosa, bendito sea Dios por Jesucristo.
quien me ha liberado de este cuerpo de maldad que está atado a mis espaldas. Amén. Y entonces los cristianos tenemos que llevar a veces esa carga del pecado. Bueno, a veces no, siempre vamos a tener que llevar esa carga del pecado en nuestra vida, en el sentido de algo que no queremos tener en nosotros. Pero bendito sea Dios por Jesucristo que nos libró. ¿Quién es la respuesta, hermano? Jesucristo. ¿Qué ha hecho Jesucristo para librarnos del poder del pecado? Primero que todo nos liberó. Cristo ya nos liberó del poder del pecado. Lo hizo en la cruz. Y lo hizo también cuando nosotros nacimos de nuevo, porque ya nuestra naturaleza no es la misma del pecador. Entonces ya fuimos liberados del pecado. Pero otra cosa interesante es que estamos siendo liberados del pecado. Porque se llama santificación. Es un proceso. Dice, pero es que yo quiero ya. Pues hermano, si Pablo luchaba, pues ¿cómo no vamos a luchar nosotros? Está que santificándonos por su Santo Espíritu. ¿Y dónde vive el Santo Espíritu de Dios? En nosotros, dice la palabra. En el verdadero cristiano, no en cualquier persona. Y entonces nos está libertando también. Y otra cosa más gloriosa aún, nos libertará del poder del pecado. Escuche, Cristo nos liberó del poder del pecado. Si usted es cristiano, ya no es un esclavo del pecado. Aunque Él more en usted, ya Él no reina en su vida. Número 2, Él nos está santificando. Él nos está liberando del poder del pecado día a día, confrontándonos con nuestra maldad. Cristo está comprometido con la santificación suya. Es tan grande el compromiso del Señor que yo me atrevo a decir lo siguiente: si Dios tiene que quitarle la vida para que usted no se aparte completamente de Él, para que no viva una vida de deshonra al Señor, lo va a hacer. Y usted dice, pero pastor, ¿de dónde saca usted eso? 1 Corintios capítulo 11. Y algunos duermen, algunos que estaban tomando la vida cristiana como cualquier cosa. Ahora, por favor, no viva psicoseado con eso, yo no estoy diciendo eso, pero sí le estoy diciendo que Dios es tan grande su amor por los escogidos, por los salvos, que aún no dejará que ellos vivan eternamente o un gran periodo de tiempo apartados de Él. Hermanos, nos corrige, dice Hebreos capítulo 6, o Hebreos capítulo 10 también. Nos corrige, nos instruye. ¡Qué buen Padre es Dios! También dice que nos santificará. ¿Y cuándo nos santificará? Cuando nosotros seamos despojados de este cuerpo. Usted ha pensado a veces, yo a veces medito en cosas. ¿Cómo será el minuto siguiente a nosotros fallecer como cristianos? Para los incrédulos ni me lo imagino, ni me lo quiero imaginar. Pero para los cristianos, ¿ustedes saben qué significa? Yo me lo imagino, ¿sabe cómo? Como que uno le quitan una tonelada encima. ¿No lo ha pensado? Toda esa debilidad, toda esa lucha, todas esas cosas que están en nosotros, quitadas, y uno realmente volará. Hermano, glorioso, ese es el Señor. Él es el que lo está haciendo, y Él es el que lo hará. Ahora, hermanos amados, yo quiero, como segundo punto de esta enseñanza, que veamos dos pasajes bíblicos que nos enseñan, nos dicen, nos muestran qué debemos hacer con ese resto de maldad que aún vive en nosotros. Esa tendencia carnal que está todavía en nosotros. Dos pasajes que nos hablan de qué hacer. Ahí nos ha planteado la realidad. Nos ha dicho que Jesucristo es nuestro libertador. Hay una lucha, hay una tensión, hay una carga. Es como si fuera un cadáver encima nuestro. Pero escuche, la Biblia sí dice que hay cosas que nosotros podemos hacer, partiendo inicialmente del hecho de que debemos confiar en la gracia de Dios en Cristo para ser liberados del pecado de una manera práctica en cada día de nuestra vida. Y yo quiero que vayamos al primer pasaje, que es Colosenses capítulo 2, versículo 20. Vaya usted a él, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienen, amados hermanos? Esperemos que todos lo tengan. Gracias, Andrés. Dios te bendiga. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo primero que usted tiene que hacer respecto a esa tendencia carnal que todavía hay en su corazón, ese rezago de pecado, ese remanente de pecado en su corazón, en su vida, lo primero que usted tiene que hacer es no subestimarlo. Escúcheme esto, no lo subestime. ¿Cómo subestima usted el pecado que está en su ser? Trabajándolo con legalismo, creyendo que lo puede vencer a punta de reglas y de duro trato del cuerpo. Escuche esto porque es muy importante. Muchas iglesias hoy en día, y uno tiene que cuidarse mucho, yo lo digo por mi propia vida como pastor, porque el legalismo siempre está presente, como decía alguien ahí, siempre tenemos como un fariseo ya metido en el corazón que quiere salir de vez en cuando, que creen o que trabajan, que se basan en el hecho de, para trabajar en el pecado de las personas, para enseñar a la gente a vivir en santidad, en santificación, con reglas, con argumentos, con estrategias, todo eso es legalismo. Pablo, al escribir a los Colosenses, y puntualmente de estos pasajes del capítulo 2, está atacando a unos falsos maestros que se habían metido también en la iglesia de Colosas. Algunas personas habían cedido ante sus enseñanzas, que básicamente enseñaban legalismo. ¿Y de qué manera enseñaban el legalismo? Con una tendencia o una idea, una filosofía que se llama ascetismo. El ascetismo es duro trato del cuerpo, negaciones absurdas, humanas, no basadas en la ley de Dios, porque el legalismo siempre tiene eso. Coge la ley de Dios, pero la extiende, la interpreta y la aplica como se le antoja, así que termina siendo no la ley de Dios, sino los argumentos humanos, leyes humanas, y eso no tenemos nosotros nada que seguir. Eso sería pecado, porque tenemos que obedecer a Dios, no lo que los hombres nos imponen. Y entonces, esos hombres allí metidos le estaban enseñando a la iglesia que no debían tocar, comer, y los ascetas son ese tipo de personas. De ahí vienen los monasterios, gente que creía que tenía que meterse en un convento y no salir de allá para supuestamente no contaminarse con el pecado. Yo hace 8 días les hablé de los cilicios, ¿se acuerdan? Que eran ropas incómodas, ásperas, que aún incluso algunos católicos, algunas órdenes católicas usan. ¿Para qué? Supuestamente para someter su carne a través del sufrimiento corporal. Y muchos evangélicos también tienen ese tipo de ideas, de que los sacrificios presentan el ayuno como un sacrificio necesario para purgar nuestras penas, para obtener cosas de Dios. Todo eso está mal, es pecado. Y aquí no lo presenta. Entonces usted no puede subestimar su capacidad de pecar, enfrentándola con legalismo. Otra manera de enfrentar el pecado, de subestimar el pecado en su vida, es autojustificándolo. Así que tenemos que luchar mucho con eso. La gente empieza a rebajar sus pecados o a negarlos. Ah, pastor, pero no es tan grave. Ah, pastor, usted sí es exagerado. Estamos en el siglo XXI, pastor. Ya que usted además dice a su novia, no tiene ningún problema, pastor. Ya que usted haga eso, no. Deja de autojustificarte. Deja de negar tu pecado. Eso es subestimar el poder que el pecado puede llegar a tener en tu vida, a cobrar fuerza. Y entonces estos hombres estaban allí tratando de que la iglesia se sometiera a una cantidad de reglas supuestamente para exaltar o engrandecer su espíritu. ¿Sí? Debemos recordar que el pecado es un enemigo poderoso en nuestro ser, que debemos tomar en serio, porque nos puede llevar a la ruina espiritual, incluso si somos cristianos. Miren, ¿usted quiere saber cuál es el poder del pecado? Bueno, hay muchas maneras, básicamente conociendo la Escritura, lo que nos habla acerca de ella, pero en lo práctico yo les diría, miren, alguien tiene que doblegar su carne para ver videos en YouTube. Alguien tiene que hacerlo, decir, no quiero ver videos y perder el tiempo ahí, o en Facebook, y tiene que arrastrarse allá a dar clic. ¿Sí algo? ¿Cierto que no? Pero para coger la Biblia cuesta, ¿no es cierto? Yo sé que hay gente disciplinada, gloria a Dios por ellos, pero muchas veces, y aún a veces hasta los disciplinados en ocasiones nos empieza a entrar esa carnalidad y a empezar a alejarnos y a ver demasiado otras cosas y a perder el tiempo. Mire que es más fácil
hacer las cosas que no son correctas, que lo que Dios nos ordena. Y eso es porque el pecado aún está allí, hay poder en él, en nuestra vida. Porque hay tanta apatía a veces para venir en la iglesia en muchas personas. Porque cualquier excusa es válida. Si te da un dolor de cabeza, no faltas al trabajo, aunque te estés medio muriendo porque sabes que te vas a quedar sin empleo. Pero para la iglesia, pastor, tenía un dolor de cabeza que no sé, no pude venir porque... ¿Por qué? Porque hay poder en esa naturaleza pecaminosa en tu vida. Ese rezago de pecado en tu vida, más bien. Porque no nos duele gastarnos el dinero en gustos. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan mal porque tiene plata en el bolsillo y se va a gastar en lo que le gusta? ¿A usted se ha sentido muy mal por eso? Pero ¿por qué nos duele tanto compartir con el necesitado, ayudar a la persona que está necesitada? ¿Por qué nos duele eso? ¿Por qué nos duele a veces dar incluso a la obra de Dios? Si ven el poder que hay allí, por favor no lo subestime. Hay algunos que son tan osados que creen que no necesitan de los medios de gracia que Dios provee a través de la iglesia para también enfrentar el pecado en su vida. Hay gente que tiene la iglesia como una alternativa a los domingos. Si no hay nada más que hacer, yo voy. Y después están luchando contra el pecado en su vida y no lo van a vencer porque la iglesia es un medio de gracia por excelencia de Dios. A través de la iglesia, de la enseñanza, del pastoreo, de la corrección, de tener que aguantarse a los hermanos en Cristo, es que Dios te suministra gracia. Y hay gente que es tan sobrada que no se congrega. Yo estoy bien, pastor. Solo el hecho de que ya esté haciendo eso es pecado. Hay gente tan sobrada que no ora, ni tiene un devocional. Tiene siempre excusas para todo. ¿Sí ven allí cómo se subestima el pecado en nuestra vida? Pablo está desmintiendo a predicadores del legalismo y del misticismo. El ascetismo tiene que ver mucho también no solo con el legalismo, sino con el misticismo, con cosas misteriosas, ocultas, raras, supersticiosas. Eso es lo que se vive en la iglesia hoy. La gente se niega exteriormente en busca de una superioridad espiritual. Eso todas las religiones del mundo lo tienen, ¿no? Los hindúes se clavan agujas. ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto? Hasta en los circos ya lo sacan, ¿no? A veces. Y ellos se clavan, pero eso inicialmente no era un espectáculo, sino era una manera de ellos maltratar su carne supuestamente para elevar su espíritu. Eso es una doctrina errada, eso es misticismo. ¿Sí? Privarse de alimentos, no en un ayuno realmente espiritual, sino en búsqueda de una superioridad espiritual. Uno ve muchas de estas gentes que hacen grandes sacrificios dentro de las mismas iglesias evangélicas, que de cierta manera hay un tufillo de orgullo siempre en su corazón, de que ellos son mejores porque ellos sí hacen estas cosas, porque ellos sí oran, porque ellos sí meditan la Biblia, y muchas de esas cosas ni siquiera las están haciendo bien, porque las están haciendo en la carne y termina siendo desagradable para Dios. ¿Se acuerdan que algo yo les expliqué eso en el pasado? Usted puede orar y su oración puede ser repudiada por Dios, porque usted la está haciendo en su carne, en sus obras, porque usted la está haciendo para ganar algo de parte de Dios. Por eso el cristiano tiene que ser tan humilde y tan sincero cuando ora. Hermanos amados, estas personas creían que con sus duras reglas y sacrificios podían dominar la carne y hacer crecer su espíritu. Hermanos, no es así. Muchos cristianos, en vez de recurrir a su conocimiento y comunión con Dios personal, buscan cosas que hacer para vencer sus deseos. Entonces, cuando están batallando contra ese pecado, que es un monstruo a veces que trata de salir allá dentro de nosotros, ellos están buscando métodos, ideas, exigencias, sacrificios para de alguna manera vencer eso. Pero nosotros debemos recordar que es el conocimiento correcto de Dios, de su sana doctrina, el deleitarnos en sus maravillas, el conocer de cerca a nuestro Señor, lo que la palabra de Dios enseña sobre Él y la comunión personal que tenemos con Él, lo que nos va a fortalecer espiritualmente para poder batallar y enfrentar la carne cada día. Pero no son los 10 pasos. Hoy está de moda eso, ¿no? 10 pasos para ser un cristiano victorioso. No los encuentro en la Biblia. Aquí dices día a día, día a día, día a día. La gente le fascina ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Por eso la gente le gusta uno a veces se pregunta por qué la gente le gusta someterse férreamente a ciertas
estrategias, visiones de iglesias, líderes espirituales. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos piensan que a través de ese sometimiento están ganando algún tipo de bendición de Dios, y fuera de eso como que de cierta manera están bajo la bendición de ese ungido y de esa visión, y entonces Dios les va a perdonar todo y van a lograr vencer el pecado de esa manera. Eso es errado, porque eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, hermanos, ni los 10 pasos, ni el misticismo espiritual, ¿no? ¿Cuántas veces la gente va, que voy al campamento tal, campamento de matrimonio? Un campamento de matrimonio es malo, no, es bueno. Si se va a hablar algo bueno, ¿no? Si se habla la palabra de Dios. Pero la gente va al campamento de matrimonio porque es que de allá sí vamos a regresar enamorados. No, porque es que ya está el ungido y nos va a decir unas enseñanzas, nos va a enseñar unos métodos y nos va a imponer la mano. Y va a transmitir poder de Dios. No, hermano, eso no es de poder de Dios, eso es de la carne. ¿Por qué, digamos, pongamos un ejemplo, hablando de eso mismo, por qué los hogares no funcionan? Es por el orgullo de cada uno. Y eso es una obra de la carne, eso no hay que reprenderlo. Eso es que arrepentirse de ese orgullo. ¿Sí me hago entender? No hay misticismo en eso. Entonces, miren lo que decía Pablo en Romanos 7:18, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y hay gente que está tratando de santificarse apelando a su carne. Métodos, ideas, sacrificios, cosas, exíjame, pastor, a ver si de pronto así logro salir de este pecado. Pero dice, en mi carne no mora el bien. No puedo esperar nada bueno de mi carne. Tengo que recurrir a Dios. Es que la santificación del cristiano no viene de dentro. Yo sé que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero quiero decir que viene de la gracia de Dios y no de ningún esfuerzo personal o de alguna virtud nuestra. ¿Sí me voy a entender? Miren las doctrinas erradas de muchas iglesias hoy que le enseñan a la gente que es que el poder está dentro de ellos. Y hay como un flujo, un fluir que se brota de su interior. Pruébame eso en la Biblia. No lo vas a encontrar. Ahora, el gran problema de los evangélicos es que no leen la Biblia. Ni la estudian, mucho menos. Y si la leen, no la estudian. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? La Biblia no dice nada dentro de tu interior, es la gracia de Dios. Ahora, vuelvo y le digo, teológicamente sé que el Espíritu Santo está en nuestro interior. Sé que sí, fluye del Espíritu Santo en la vida que Dios nos ha dado, pero eso no significa que sea de nosotros mismos, que venga la gracia para vencer, sino que viene directamente de Cristo, de nuestro Señor. A Él debemos recurrir. Miren, el legalismo se vive desde las reglas. La gracia se vive desde una relación personal con Dios. ¿Sí me va a entender? Lo que usted tiene que apelar no es a las reglas, sino a su comunión personal con Dios. ¿Me explico? Si usted va a vivir la vida cristiana por reglas, cada día tiene que hacer su chequeo personal. Entonces saque una lista o en el computador o en así, todos los días. Pensamientos, 1 a 10, 6. Oración, 1 a 10, 3. Soportar a los demás, 1. Y usted hace su lista mental. Eso es legalismo, eso no tiene ningún poder. Por eso dicen que la gracia es la doctrina del amor. Porque el cristianismo se vive en amor a Dios. Por eso la Biblia habla de la ley del espíritu de vida. Que ya no es una cosa externa, ya no es una imposición de afuera, sino es algo que está en nuestro corazón. No que de allá fluya el poder, sino que el espíritu y la gracia que Dios nos ha concedido es suficiente para santificarnos. Para movernos a hacer la obra de Dios, para movernos a obedecer a Dios, para venir y congregarnos y amar a los hermanos y dar a la obra y bendecir a los demás y ayudar al necesitado y perdonar al que nos ha ofendido. Eso está en la gracia. No es algo que tengamos que hacer, es algo que queremos hacer, porque queremos honrar a Dios, al Dios que nos amó. ¿Usted tiene que darle de comer a sus hijos? Le pregunto, ¿o usted quiere darle de comer a sus hijos? Usted quiere darle de comer a sus hijos. De hecho, yo no sé, eso es algo extraño, ¿no? Uno no tiene, pero si le da a su hijo uno se siente bien. Es maravilloso eso. Eso solamente puede venir de parte de Dios. Esa es la gracia obrando en nuestros corazones. Una preguntita sencilla para que usted
discierna si lo que está haciendo lo está haciendo en la gracia o lo está haciendo desde la ley, desde el legalismo. Lo que haces en obediencia a Dios, escúchame, lo que haces en obediencia a Dios, ¿lo haces porque sabes que es justo y es lo mejor para ti al dar gloria a tu Padre? Porque sabes que es justo y sabes que es lo mejor para ti al darle gloria a Dios. O lo que tú haces supuestamente para Dios, lo haces porque crees que si no lo haces de alguna manera Él te castigará, así como que si lo haces recibirás su aprobación y podrás estar tranquilo. O sea, ¿tienes confianza en quién? ¿En Dios o en ti mismo? En ti mismo. La ley depende de uno, la gracia depende toda de quién. Oiga, pero ¿cómo nos cuesta? Lo decimos fácil. ¿Cómo nos cuesta creerlo? ¿Cómo nos cuesta vivirlo? La gente peca, comete errores y no vuelve a la iglesia. No, así cuando esté mejor vuelvo. Eso es legalismo en tu cabeza. La gracia de Dios te la suministrará por su poder. Ahora, uno diría y preguntaría, ¿cuál es el problema de estas disciplinas y reglas que parecen tan buenas? O sea, usted lo puede, o sea, es decir, aparentemente, como dice Pablo, tienen buena reputación. O sea, si usted ve una persona que digamos, yo me acuerdo, yo tenía un compañero adventista, yo presté servicio militar en la policía, yo fui chúcaro, ¿sí? Y me acuerdo que nos ponían, era un servicio maravilloso, era todo el día estar en un puente, ¿sí? Y había una sola persona con la cual no podía hablar, que era con el compañero. Y me acuerdo que Dios en su sentido del humor, no sé cómo decirlo, me puso un adventista al lado, ¿sí? Pero fue bueno porque todos los días estamos hablando. Tenía sus ideas. Algo me pareció muy interesante de los adventistas, acuérdense que el adventismo es una secta, era que, aunque ellos hablaban mucho también de Cristo y toda esa cuestión, siempre tienen mucha confianza en guardar ciertos reglamentos, como lo del sábado, ¿no? Ellos guardan el sábado tal cual debe ser, porque de cierta manera le atribuyen a eso poderes salvíficos, aunque no se lo van a reconocer inicialmente a usted. Por otro lado también, en la alimentación, ¿sí? Bueno, en esa época yo era flaco, así que no había ningún problema, pero en la alimentación, entonces mucho que no tome tinto, que ojo con eso, y mucha de su literatura está enfocada a eso, a la alimentación. De hecho, el señor Kellogg, el de los cereales, era un adventista y él quiso supuestamente traer mayor salud a la gente. Yo no sé qué tan bueno sea eso, pero bueno, ricos sí son. Pero en ese sentido, él le hace mucho énfasis a la comida. Y yo decía, hombre, ¿yo cómo le puedo criticar a la gente que se cuide en la alimentación? Era muy bueno lo que yo le decía, muy bueno para la salud de las personas. ¿Sí ve que tiene buena reputación esos esfuerzos, esos sacrificios, esas negaciones? Claro, hombre, ¿cómo va a decir? Si le dice usted a la gente no consuma tanta azúcar, ¿eso es malo? Decirle a la gente eso, no es bueno, porque sabemos que el azúcar es mala, pues no es buena. Ahora, eso es una cosa, tiene buena reputación, pero ¿eso sirve de algo en contra de los apetitos de la carne? Porque la gente debe comer azúcar y no tome tinto, ¿deja de ser pecadora? ¿Por qué hacer exigencias externas dentro de la iglesia del Señor termina siendo pecaminoso y no bueno si parece que es bueno? ¿Saben por qué? Porque cuando tú basas tu vida cristiana en reglas, alejas tu corazón y tu confianza de Cristo. Y se perdió el sentido de la vida cristiana. ¿Sí me estás entendiendo? Discúlpame. Si tú empiezas a confiar en que todos los días oras una hora, ya estás confiando en que todos los días oras una hora y no en el Cristo que te dio la vida eterna. Vuelvo y les explico, hermanos, porque sé que a veces parece un enredo. ¿Orar una hora diaria es malo? No es mala. ¿Existe la posibilidad de que pensemos de que un cristiano no debe orar? Esa posibilidad no existe. Sabemos que el cristiano debe orar. Pero el cristiano ora porque ama a Cristo. Porque sabe que necesita a Cristo. Porque aunque a veces es difícil, porque la carne todavía está presente allí y nos quiere arrastrar hacia la televisión y no al lugar de oración, pero todavía sabemos que es bueno y deseamos y anhelamos y nos deleitamos en eso. Tenemos una lucha. Sin embargo, no es una hora de oración. No es estar todas las veces que la iglesia ora aquí metidos, porque el cristiano sí se tiene que congregar y tiene que hacerlo. Escuche la palabra que estoy diciendo, tiene que hacerlo. Sí es verdadero cristiano, pero no porque cada vez que la iglesia abre las puertas esté metido acá, él puede empezar a confiar en eso. No, yo sí soy cristiano. Mucha gente, has predicado a gente, tú le dices, ¿tú eres cristiano? Sí, yo voy a la iglesia, pero es que a mí no me dice nada que usted vaya a la iglesia. ¿En qué Cristo crees? ¡Háblame de Él! Y ahí sí ya no pueden decir nada. ¿Sí ves que estás confiando en ir a la iglesia? ¿Y no en Cristo? ¿Sí ves que confías en orar? ¿Sí ves que confías en eso? ¿Tú eres cristiano? Sí, yo no se la juego a mi esposa. O sea que estás confiando en tu moralidad, no en Cristo.
Hermanos, espero que el Espíritu Santo nos dé gracia para comprender esas cosas, porque esas cosas liberan. Son maravillosas, esas verdades. Segundo pasaje, y para que vayamos terminando. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. De esto hay que hacer una predicación, de esto hay que hacer un estudio, pero yo quiero enfocarlo en una cosa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo primero era que usted no debe subestimar el pecado trabajando en contra de él con el legalismo, ni con la autojustificación. Lo segundo, ¿qué debe hacer usted con ese rezago de pecado, de maldad que vive en su vida todavía? Usted debe no alimentarlo, debe no satisfacerlo. Mire lo que dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es satisfacer? Satisfacer es complacer, hacer lo que esa cosa, esa naturaleza, ese deseo nos está pidiendo. Hay un error que pensamos los seres humanos. Dicen los que saben de seguridad que lo peor que usted puede hacer con un extorsionista, ¿saben qué es un extorsionista? Una persona que usa alguna información o amedrenta a una persona para que le dé dinero, ¿sí? Entonces a veces dice, si no me da tanto dinero, entonces secuestro a su hijo. Si no me da tanto dinero, entonces lo mato. Eso es extorsión. Los que saben de seguridad dicen que lo peor que usted puede hacer con un extorsionista es darle lo que le pide. Porque no va a parar ahí. Va a seguir pidiendo más. ¿Saben que la carne en ese sentido es un extorsionista? Algunos de ustedes han pensado, bueno, tengo este deseo, si le doy un poquito de lugar, ya me va a dejar tranquilo. Si miro a esa muchacha así por de reojo y medio la miro y de pronto se me escurre ahí algún pensamiento raro, ya me va a dejar tranquilo. Les voy a decir no. Lo que la Biblia nos enseña es que la carne es un animal, un monstruo insaciable. Es algo que si tú le das más te pide. No, es que tengo curiosidad, voy a mirar cómo es, qué sabe, qué se siente. Y después ahí te quedas, porque te va a pedir más y más y más y más. Así que lo segundo que tú tienes que hacer con ese rezago de pecado, de maldad en tu vida, es no satisfacerlo. Y la palabra nos está diciendo, obedezcan a los deseos de su espíritu, porque es que en un cristiano hay algo muy lindo, hay deseos carnales, pero también hay deseos espirituales. O usted no es de la persona que se levanta y dice, oye, qué bueno que hoy vamos a ir a la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, yo sí. Yo digo, Señor, qué chévere que hoy es domingo, qué chévere que hoy es jueves, qué chévere que podamos hoy reunirnos con las hermanas a estudiar la palabra. ¿No le pasa? Peligroso. Porque a mí sí me gusta, en mi corazón. Claro, usted se levanta en la mañana y su carne le dice, 5 minuticos más. Pero su espíritu, ¿qué le está diciendo? Vamos a la casa del Señor, gocémonos, alegrémonos. Vamos a alabar al Señor. Hay deseos espirituales. Y Pablo le está diciendo, sigan esos deseos espirituales y no sigan los deseos de la carne. Si hay algo que hacer, confiamos en la gracia, dependemos de la gracia, no confiamos en nuestros esfuerzos, pero sí hay esfuerzos que hay que hacer en la gracia. Es decir, ¿cuál es el esfuerzo? Obedecer lo que nuestro corazón nos dice, no lo que nuestra carne nos dice. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si usted le da a alimentar a un perro flaco? A un león flaco, mejor, para que sea más ilustrativo. Se le crece el enano y después se lo come a usted. ¿Sí o no? Hay gente que tiene de mascota tigres y leones y les parece muy tiernos porque son chiquitos, pero espere que crezca, y si usted no le da de comer, mejor que le dé el almuercito a la hora que es, porque si no, el almuerzo va a ser usted. Y el animal es malo, bueno, en ese caso no, porque él responde a un instinto. Pero en el caso de nosotros sí hay que tener cuidado, porque mucha gente fortalece su carne y no su espíritu. La hermana es una bendición, viene los domingos a la iglesia, llega tarde y se va temprano. Pero
en la semana no está leyendo nada de la Biblia, sino está pendiente de las novelas. Sabe todas las novelas que hay. Yo me acuerdo que en mi casa está prohibido ver novelas, ¿no? No es legalismo, es sensatez. No es legalismo. Sí. Siempre digo que la última novela que vio mi esposa es Betty la Fea. Pero eso ya fue hace mucho tiempo. Pero hermanos amados, ¿sabe por qué algún día yo me puse en contra de ese tipo de cosas, de ese tipo de espectáculos televisivos? Porque no estoy en contra de la televisión en general, no. Hay cosas, no digo buenas, pero por lo menos decentes que ver. Pero ¿sabe una cosa? Porque yo me acuerdo que estando en la iglesia a veces las hermanas se ponían a discutir de las hermanas. Yo no sé por qué les digo hermanas, esas no eran hermanas. O sea, las señoras de la iglesia se ponían a discutir acerca de la novela de la semana. Y resulta que en el caso hipotético de la telenovela, en su argumento, la esposa era pintada como la bruja, la mala, y la amante era una fiel paloma. Y decían las señoras de la iglesia, ojalá se vaya con la amante, ojalá lo deje, porque esa otra es una sinvergüenza, una bruja. Y yo decía, no dice la escritura que no solamente, y lo dice en Romanos, que hagamos esas, que Dios juzga a los que hacen las cosas, sino a los que se complacen con ellas, a los que aprueban esas cosas que los demás hacen. Y yo decía, qué bendición tan mala. Entonces, hermanos amados, la hermana toda la semana está viendo televisión, está viendo, y esa es su vida. ¿De qué está lleno? ¿Ha fortalecido qué? Su carne. Y el día que está pasando algo malo dice, pero es que no puedo, es que yo ya no siento ir a la iglesia. ¿Será que Dios me abandonó? No, tonto. Usted lo que pasa es que está alimentando su carne, lo tiene fortalecido, lo tiene como yo. Yo voy al centro y no se meten conmigo. Y no es que sepa nada raro, ni karate, sino que me imagino que asusto. Y créanme que me he metido por lugares feos a veces a buscar cosas, a comprar cosas. Y hermanos amados, va usted a ver su espíritu, y su espíritu está debilitado. Bueno, con esto yo no quiero hacer una doctrina rara, ¿no? Solamente quiero decir que si usted, y es lo que Pablo está diciendo aquí, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no es una cosa religiosa ni terapéutica, piense en cosas positivas. No, estoy diciendo que usted obedezca lo que conoce, que la palabra le dice que debe hacer, que debe pensar, las motivaciones que debe tener correctas, y que están en su corazón, porque no solamente están en la letra, sino también están en su vida, y obedecerlas, antes que obedecer los apetitos de la carne. Cada vez que haces lo que tus deseos pecaminosos exigen, más estos controlarán tu conducta y no querrán ceder nada en tu vida. Algunos creyentes creen que si ceden un poco al pecado, este se calmará y los dejará tranquilos. Pero recuerden que la carne y el pecado son monstruos insaciables que nunca jamás se llenan. Gente que tiene problemas con la pornografía. En ocasiones la lucha es la siguiente. Creen que saciar un momento esa sed de laxivia, de ver imágenes de mujeres desnudas, los va a tranquilizar. Y ya después no, más y más y más. Y se ha entrevistado incluso a gente que eran depravados sexuales. ¿Y cómo comenzaron ellos? Viendo fotos de una señora desnuda en las revistas, ni siquiera pornográficas, en las revistas de moda. Porque todo tiene un comienzo. Y escúchame esto, que esto es práctico. Lo peor que usted puede hacer es ceder en pequeña medida a sus pasiones o deseos contrarios a la naturaleza de Dios en usted. Alguien decía, el más grande borracho no empezó tomándose un petaco de cerveza. Empezó tomándose una cerveza. Y hoy es el más grande borracho. El peor de todos los fumadores, que tienen sus pulmones pichos, no empezó fumándose un paquete de cigarrillos, sino tal vez medio cigarrillo. Si usted empieza a ceder en lo poco, ¿se acuerda? La Biblia dice eso. Lo parafraseo porque no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos. Entonces no estamos confiando en nuestras disciplinas, pero un cristiano sí tiene que tener disciplinas de vida cristiana en la gracia de Dios. Y no dar lugar. Miren, aunque no confiemos en nuestros esfuerzos, cualquier esfuerzo que nos aparte de la tentación y el pecado es necesario.
Todas las precauciones que podamos tomar con personas del sexo opuesto son útiles cuando hay vida espiritual, ¿no? Una recomendación que les hago, porque estamos en una era donde el pecado y la inmoralidad sexual está exaltada en lo sumo, donde la gente aplaude la maldad sexual, donde no se respeta el hecho del matrimonio, es que nosotros como cristianos tenemos que ser precavidos. Le digo a los que están casados, sean precavidos, anden con sus esposas. Escúcheme, ande con su esposa, ella es una sola carne con usted ante los ojos de Dios. Su mejor amiga tiene que ser su esposa. ¿Me escuchan? Los solteros, relaciones honestas. Te gusta un muchacho, te gusta una muchacha, maravilloso, maravilloso. Tú no puedes darte las libertades que sean los mundanos, porque tú sabes que tú eres carne, porque tú sabes que eres débil, porque sabes que tienes algo allá adentro que te puede jugar, pasar, hacerte una mala jugada y terminar tú enterrado en un pecado terrible. Siempre hablamos del cortejo, no es una regla, es un acto de sensatez para los que quieren agradar a Dios. Si tienes debilidad hacia las cosas, te gusta coger lo que no es tuyo, no manejes la plata de nadie. ¿Sí me hago entender? ¿Cosas prácticas? Como les decía, yo nunca tuve problemas ni con el trago, ni con el baile, ni nada de esas cosas, porque el día que Cristo me salvó, yo empecé a repudiar esas cosas. Para mí eso no es un problema. Yo podría ir a la mejor discoteca de Bogotá, lo cual nunca haré, y ponerme en la mitad de la pista, y a mí eso a mí me parece ridículo. O sea, eso a mí no me afecta. Pero hay gente que tiene esa tendencia. Tiene espíritu y raro, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer tú? Aléjate de esos lugares. No le des lugar, ¿sí me hago entender? Es práctico, no es legalismo, es una cosa práctica, es sensatez. Si eres una persona emocionalista, que no ha controlado todas sus emociones, ¿para qué te metes en una relación con alguien sentimental? Primero controla tú y después hazlo. O si no, vas a hacer de ese otro un Dios. Bueno, y así tantas cosas que les podría decir. Todas las situaciones o circunstancias que podamos evitar que nos puedan conducir a pecar son útiles cuando hay vida espiritual, ¿no? Así que si usted sabe que hay circunstancias o situaciones que lo pueden conducir a pecar, mire, yo creo que nosotros debemos amar a todas las personas porque la palabra de Dios enseña. Pero creo que estoy de acuerdo con alguien que alguna vez me dijo, hermano, yo amo a las personas, pero hay una persona con la cual no quiero trabajar en la misma empresa por una razón. Porque chocamos mucho, esa persona no es creyente y posiblemente me conduzca a mí a pecar. ¿Sí me entiendes? No es que le estuviera haciendo el feo, no sé si esto puede ser bien aplicable, pero era evitar de pronto una situación pecaminosa, sobre todo porque no era un hermano en Cristo, sino era una persona incrédula. Y decía, posiblemente a mí esta persona me altere la neura y termine yo pecando. Entonces prefiero seguirla amando, bendiciendo, pero evitar ciertas circunstancias. Entonces simplemente son ejemplos sencillos, pero usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Hermano, no espere a estar al borde del precipicio, aléjese lo más que pueda de él. El que está al borde del precipicio va a caer. Y me asombra que hay gente que dice, no, yo tengo control. Yo le digo, no, yo no. Yo tengo que cuidarme, porque es que yo sé quién soy yo. Yo tengo que cuidarme. No va a ser que deshonre a Cristo, no va a ser que peque, no vaya a ser que haga algo que también afecte a la gente que me conoce, no vaya a ser que yo haga algo que afecte a mi familia. Amén. Muchas personas están enredadas en pecados escandalosos hoy en día, que no se imaginaron nunca llegar a estar ahí, pero dieron lugar a su carne. Yo creo que uno no cae en pecado de inocente. Como alguien decía, el jefe cayó con la secretaria en pecado, pero todo comenzó por una invitación a cenar un día que no debería hacerlo. A solas. Otra cosa que le recomiendo a los hombres, casados y solteros: no estén nunca a solas en un lugar cerrado con una mujer que no sea su esposa, su mamá, su hermana, su abuelita o su hija.
Nunca. Y las mujeres también. Es una recomendación, no es ley. No esperaba, pero empezó a dar pasos hacia el pecado. Ya desde el primer momento es pecado, ¿no? Obviamente, pero dio pasos hacia allá. El peor negocio para un cristiano, escuche esto, no es apropiarse de los medios de gracia, es decir, dejar de lado los medios de gracia, dejarse de congregar, dejar de orar, dejar de meditar la palabra. Es que no es una ley. Por eso les decía a ustedes que me fascina cuando la gente dice vamos a hacer grupos de oración y nos vamos a contactar. Eso es bueno, pero eso va a ser temporal. La gente no tiene que ser motivada por un WhatsApp, ni por un Facebook, ni por una cosa de esas para orar. Tiene que orar, es su vida, eso es lo que es él, es un cristiano. Amén. Entendiendo que los que hacen esos grupos lo hacen con una buena intención y hasta cierto punto son buenos. Pero eso hay que hacerlo siempre por temporadas. Porque algo que usted va a notar, y yo lo hice en mi época no era con Twitter, sino hacíamos grupos en la iglesia, o nos llamábamos ahí por teléfono, por cuernófono, ¿no? Antiguo. Pero algo que usted va a empezar a notar es que la gente se va a empezar a bajar del bus. Discúlpeme la expresión muy verbenal. Ya el hermanito tú lo llamas y está por allá, se escucha si al caso los ronquidos. Y dice, no hermano, es que estoy muy ocupado. Es que ha tenido días muy ajetreados. ¿Sabes qué? Tú no le debes rendir cuentas en ese sentido a unos hombres. Es cierto, los cristianos le rendimos cuentas a la iglesia a la que pertenecemos. Y Dios ha establecido ancianos para que también nos exhorten y nos corrijan con amor. Pero es que ante todo tu responsabilidad es para con el Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermanos, aléjate de los medios que Dios te ha dado para bendecirte. Y tú vas a terminar dominado por tus deseos pecaminosos. No te des una cana al aire. En Navidad, ¿cuántos ceden, no? Ay, pero es que es Navidad, pastor. Mire, si usted nunca ha tenido problema con el licor, pues tómese un vino. ¿Qué tiene de problema? Eso no es pecado. Tomarse un vino no es pecado. Pero si usted sabe que se toma un vino y empieza a sentirse alegre, entonces no se lo tome. Porque usted no va a parar ahí. Como los gorditos, aunque no lo crean, yo he estado en dieta ya hace algún tiempo, aunque hay una lucha. ¿Comerse una hamburguesa está mal para un gordo? Para una persona, pues no está mal, pero yo sé que como gordo, si me como una hamburguesa, después ya me como las dos. Pues no el mismo día tampoco, ¿no? Pero ya no paro. Entonces, hermano, ¿sabe? Uno tiene que saber eso. ¿Sí me hago entender? Un desorden en Navidad, la gente ¿cuándo se ha quedado? Casi que en enero siempre tenemos alguno que torció y ya en enero no vuelve. Porque le dan lugar al diablo allí. Un domingo de pereza en la casa. ¿Sabe qué dice la gente? Tengo derecho a descansar. ¿Sabe que hubo uno que tenía derecho a estar en la gloria y se bajó y se acostó en una cruz por usted? ¿Se despojó? ¿Qué derecho tiene usted? ¿Usted tiene derechos, amigo? No se habla con él, cuentos. Usted no tiene derecho a nada. Tiene derecho a una cosa, a vivir para Cristo. Eso es un derecho que nos da solo a los creyentes. ¿Sí me va a entender? ¿Sí me va a entender? Porque después usted dice, bueno, pero es que pero me voy a dejar de ser cristiano porque un domingo no voy a la iglesia. Pues no va a dejar de ser cristiano. Tiene toda la razón. Teológicamente se lo demuestro si quiere. Pero es que ahí no va a parar. Porque usted se conoce, ¿no es cierto? Una conversación a solas con alguien que usted no debería conversar. Conversaciones necias. A mí me gusta molestar, hacer chistes, pero a veces uno sabe que hay gente con la cual uno se reúne y habla bobadas. Y termina pecando, chismeando, hablando mal de otras personas. Hermano, corte eso. Tal vez con una persona es mejor hablar, pero no a solas, sino con otros. Una hora más de internet. El principio que yo establecí es que yo voy a internet para lo que necesito. Y no estoy más tiempo ahí. Porque sé quién soy. Y no es que yo sea un pecador y que sea que ve cosas raras. No, gracias a Dios no. Pero ¿sabe una cosa? Yo me cuido. Porque si voy a internet a investigar lo que tengo que hacer para la enseñanza, a estudiar algo de la palabra, posiblemente de vez en cuando ver alguna cosa entretenida no está mal tampoco, siempre y cuando sea correcta. Pero si sé que ya estoy pasando el tiempo y navegando simplemente por hacerlo y desperdiciando el tiempo, en ese momento yo tengo que decir, corto esto y se acabó. Porque algo malo va a salir de este tiempo. El solo hecho de que estés perdiendo ese tiempo ya es pecado. ¿Sí me hago entender, hermanos?
Bueno, tantas cosas que les podría decir, pero yo creo que ustedes me entienden lo que les quiero decir. Al final el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos deseos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, nunca trates de reconciliar o armonizar una vida en el espíritu y una vida sometida a la carne, porque si tú eres cristiano esas dos cosas se repelen. Hay gente que trata de vivir esa vida doble, ¿no? Espiritual pero carnal. Yo sé hasta dónde llego, dicen. No, usted no sabe hasta dónde llega. Eso nunca va a ser reconciliado. Y escúcheme muy bien. Si usted tiene una doble vida en perfecta armonía, creyéndose ser cristiano, usted no es cristiano. Porque lo que está diciendo Pablo acá es que esas dos son la naturaleza, esa parte carnal y el espiritual en nosotros se viven repeliendo. Hay una lucha allí. Entonces, hermanos, voy concluyendo. ¿Cómo podemos vivir esta enseñanza? Número 1, arrepintámonos de corazón de aquellas cosas en las cuales le hemos cedido a la carne, a los deseos de la carne. Por favor, no juguemos más, porque vamos a terminar extraviados. Hay mucha gente que incluso yo considero que son verdaderos cristianos, pero le han dado lugar a ciertos pecados en su vida y están muy confundidos. Están haciendo cosas que no deberían hacer y están deshonrando a Dios, pero también ellos mismos se están afectando. Hermanos, es tiempo de enfrentar esos pecados en nuestra vida, no dejarlos más allí debajo del tapete, sino sacarlos a la luz. Si tú necesitas a veces ayuda, puedes hallarla en cristianos maduros, pero la verdad básicamente en tus pastores, quienes puedes recibir un buen consejo de la palabra. A veces nosotros necesitamos ese tipo de ayuda, de alguien que nos escuche, de alguien que nos pueda dar un consejo, de alguien que nos pueda exhortar, de alguien que nos pueda guiar. Como pastores nosotros no nos vamos a poner a hablar lo que nos parece, sino vamos a ir a la palabra a ver qué dice la Biblia sobre ese asunto, para que tú sepas qué es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí me hago entender, hermano? O sea, tú no estás solo. Siempre le digo a la iglesia que pueden contar con los hermanos maduros de la iglesia. Pero recuerde que usted tiene que saber quién es maduro, porque a veces la gente termina estrellada porque dice, le contesto a este hermano que supuestamente era maduro y mire, terminó haciendo un desorden o hablando, diciendo. Entonces tienes que cuidarte. Por eso te digo que a veces es mejor que acudas al pastor o a quien el pastor autorice para escucharte, para aconsejarte. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Sí me hago entender? Empieza a actuar con sensatez, hermano. No confíes en tu fuerza de voluntad. Estrecha tu comunión con el Señor. Porque si usted cree que por su fuerza de voluntad lo va a hacer, usted siempre va a perder. De hecho, aún en la gracia vamos a caer. Pero la misma gracia nos va a levantar. Porque el que andemos en la gracia no significa que no pequemos. El que andemos en la gracia es que el pecado en nuestra vida va a tener un trato diferente de parte de Dios y de parte de nosotros mismos. Vuelvo y le repito, no es que los cristianos estemos autorizados a pecar. Jamás. Jamás. Pero aún pecando, Dios tiene gracia para nosotros. Y esa gracia apunta no solamente a decirnos, ay, pobrecito, pecaste. No. Esa gracia es tan maravillosa que nos coge y nos da duro. Y dice, pecó, listo, lo amo, pero usted no va a ser un perdido. Porque usted es un hijo mío. Como decía alguien, ¿no se le gustaría que una hija suya estuviera a las 3 de la mañana por ahí en la calle? Andando con tipos. ¿Le gustaría eso de una hija suya? Pues si usted que es malo, no le gusta eso, cuanto menos a Dios, que sí es bueno. Hermanos, todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Y Él nos la suministra, porque cada día pecamos. Pero es tan maravilloso el Señor que cada día hay restauración, que cada día hay perdón, que cada día hay corrección para nosotros sus hijos. Es el Cristo maravilloso al que adoramos, lleno de amor. Recuerde, hay una naturaleza carnal, un deseo pecaminoso, un rezago del pecado en nuestra vida, aún viviendo en nosotros. Pero recuerde que ese pecado no reina en nuestras vidas. Y recuerde, hermano amado, que aunque es una lucha, y es algo feo para nosotros, el tener que lidiar cada día con nuestra debilidad pecaminosa, también hay un Salvador glorioso. Como decía Pablo, gracias al Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Incline su rostro, hermano, y oramos. Padre, muchas gracias te doy en esta hora por esta reunión, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir juntos, Señor, escudriñando tu palabra. Gracias por cada persona que asiste a la iglesia, que viene, que a pesar de que tenga duras pruebas o luchas en su carne, aún, Señor, desea en su corazón congregarse, escuchar tu palabra, ser exhortado, ser reprendido, para edificación de su propia vida, Señor. Gracias, Señor, por cada persona que
con sinceridad está luchando contra el pecado en su interior. Porque yo sé que tú te has de glorificar, Señor, en esa lucha que todos hacemos contra el pecado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque por más de que el pecado a veces trate de ser tan fuerte en nuestra vida, hay uno más glorioso y más fuerte, que es Jesucristo nuestro Señor. Y también, Señor, la palabra dice que tú vives en nosotros. Por eso te agradecemos, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas, y te pido con todo mi corazón que bendigas a tus hermanos, que bendigas a la Grey tuya, Señor, acá. Oramos por los que no vinieron. Tal vez si algunos de ellos han tenido lucha con esta debilidad pecaminosa, espero hoy, Señor, que desde este lugar podamos orar para que ellos puedan vencer esto, Señor, confiar en tu gracia y obedecer a los deseos de su espíritu y no a los deseos de su carne. Gracias, Dios, por cada persona que ha creído en ti. Gracias, Señor, por cada persona que te sirve, que te sigue y que te ama en este lugar. Te agradezco, Señor, por todas tus bendiciones. Amén. Hermanos, antes de irnos, pues les recuerdo lo maravilloso